Hola, bienvenidos. De nuevo me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy María José Navarrete Vergara y el día de hoy vamos a hablar del tema de la seguridad de los edulcorantes no calóricos en personas que viven con diabetes. Durante esta sesión enumeraremos los edulcorantes no calóricos más utilizados en la industria. Les describiré las principales características y propiedades de los edulcorantes. También evidenciaré el sustento científico de la seguridad del consumo de los edulcorantes no calóricos. Abordaremos 3 de ellos por fines prácticos, sin embargo, en la presentación tendrán acceso a todos los demás. Y por último, les presentaré las recomendaciones avaladas por las principales organizaciones de salud del mundo. Vamos a comenzar. Comenzamos con los antecedentes de los edulcorantes no calóricos. Los científicos tienen ya más de 100 años investigándolos y en las últimas 3 décadas ha aumentado el número de edulcorantes no calóricos que han sido aprobados por las organizaciones de salud. Los edulcorantes alternativos a la sacarosa resultan de gran interés para la industria alimentaria y de la salud, principalmente porque son capaces de reducir la cantidad de calorías sin sacrificar el sabor del alimento. Un edulcorante ideal tendría que ser igual de dulce o más que la sacarosa, con un sabor placentero y limpio, sin olor, sin color, soluble en agua. También debería de ser estable en condiciones tanto ácidas como básicas. Debería de tener un amplio rango de temperaturas y por supuesto que sea seguro para el consumo humano en cualquier momento de su vida, que tenga una vida larga de anaquel, es decir, que no vaya a hacer que el producto se vaya a echar a perder más rápido, por ejemplo, o que llegara a cambiar sus características naturales de ese producto, y que también sea de fácil producción, almacenamiento y transporte. Como que casi no queremos nada, ¿verdad? Todas estas características idealmente las tendría que tener el edulcorante artificial. Sin embargo, como un solo producto no alcanza todas estas características, por eso es que existe la sinergia de los edulcorantes, ya que para poder alcanzar todas las características que se desean de estos productos, pues se combinan varios edulcorantes en un mismo producto y así poder tener las mejores propiedades de cada uno de ellos. Gracias a esta sinergia de las mezclas utilizadas, una menor cantidad de edulcorante va a ser necesaria para llegar a tener todas las características anteriormente mencionadas. El resultado termina siendo un producto con mayor calidad y un mejor sabor. ¿Qué son los edulcorantes no calóricos? Pues son ingredientes utilizados para endulzar o realzar los sabores de los alimentos y que debido a su sabor intenso se necesitan muy pequeñas cantidades de este para poder alcanzar el mismo dulzor del azúcar. Por ejemplo, hemos visto estos productos en muchísimos alimentos en donde reemplazan el azúcar por los edulcorantes artificiales y sin embargo terminan siendo del mismo sabor. También se pueden llamar edulcorantes no nutritivos o edulcorantes bajos en calorías, edulcorantes artificiales o edulcorantes intensos. Cualquiera de estos nombres es adecuado y correcto. Los posibles usos de los edulcorantes no calóricos varían muchísimo y de hecho se encuentran en muchísimos productos que a lo mejor ni cuenta nos damos. Por ejemplo, el típico edulcorante de mesa, ¿no? Que es el sobrecito que utilizamos para endulzar el café. En todo tipo de bebidas también los podemos encontrar, por ejemplo, refrescos, jugos, tés, en gomas de mascar, en mermeladas, en productos lácteos como por ejemplo leches o yogur, en pasteles, panes, en galletas, también purés de fruta, helados, mentas, incluso en los medicamentos o en la industria farmacéutica también son de gran utilidad. En las pastas de dientes o enjuague bucal, estos son algunos posibles usos de estos productos.
Las siglas que les pongo a continuación son muy importantes porque las vamos a estar utilizando a lo largo de toda la presentación. Por lo tanto, me gustaría que las revisáramos para que cada vez que las mencionemos ya sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de COFEPRIS nos estamos refiriendo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la principal autoridad aquí en México que regula todos estos productos. La EFSA, que sería la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FDA, que ya todos la conocemos, es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FSANZ, que regula los estándares alimenticios de Australia y Nueva Zelanda. También tenemos a la JECFA, que sería el Comité Mixto, que lo regula la FAO y la OMS y que son expertos en aditivos alimentarios, y esto es a nivel mundial. Y por último tenemos a la OMS, que sería la Organización Mundial de la Salud. El IDA es otro punto que también vamos a estar tomando a lo largo de toda la sesión y por eso me parece muy importante que comentemos qué significa esto. Por sus siglas significa ingesta diaria aceptable, o en inglés que sería ADI. Se refiere a la cantidad de un aditivo alimentario calculado por el peso corporal que pudiera ser ingerida diariamente durante la vida de la persona sin presentar algún riesgo a la salud. Es importante que comentemos que el IDA es diferente al IDR que utilizamos para los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes, utilizamos la ingesta diaria recomendable, pues porque son productos deseables y que los necesitamos para nuestra alimentación y para poder estar bien con nuestra salud. Sin embargo, cuando hablamos de aditivos alimentarios, se utiliza esta, que es diferente, porque aquí la ingesta es la aceptable. Sin embargo, no estamos recomendando que sea una ingesta que se tenga que consumir todos los días. Los edulcorantes no calóricos que vamos a estar trabajando son los que vienen a continuación en la presentación. Como les mencioné anteriormente, vamos a estar trabajando con los tres principales, que serían el aspartame, glucósidos de esteviol y sucralosa. Sin embargo, ustedes en la presentación van a tener acceso a todos los que vienen en la lista, que serían acesulfame potásico, advantame, alitame, aspartame, ciclamato, neoesperidina dihidrocalcona, neotame, sacarina, glucósidos de esteviol y sucralosa. Vamos a comenzar con aspartame. La historia del aspartame es que fue descubierto desde 1965. Su intensidad de dulzor es 200 veces más dulce que el azúcar. En cuanto a sus propiedades, resulta ser un polvo blanco cristalino sin olor. Muestra sinergia en combinación con edulcorantes calóricos y no calóricos y también es soluble en agua. Por eso es que se encuentra en tantos productos, sobre todo en bebidas. No sé si se han fijado, pero muchísimos refrescos, muchos tés, casi todas las bebidas que dicen ser light es porque tienen aspartame en sus propiedades o dentro de sus ingredientes. El IDA del aspartame es de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal. En cuanto a su metabolismo, tenemos que es rápidamente metabolizado en sus componentes, que serían aspartate, fenilalanina y metanol. En cuanto a su toxicidad, pues cuenta con más de 200 estudios científicos que demuestran que su consumo es seguro en humanos y animales. Este es uno de los aditivos más estudiados debido a la gran controversia que existe alrededor de él. Existen muchísimas páginas de internet que hablan de los efectos adversos que pueden haber en cuanto al consumo de este producto, y por eso es que cuenta con tantos estudios científicos en donde avalan que se pueda seguir metiendo en los alimentos y en las bebidas y que nos dicen que es seguro para nosotros. Ahora sí que podemos
ver en quién vamos a confiar, ¿no? En la información que tiene bases científicas o en las páginas de internet que muchas veces no cuentan ni siquiera con bibliografía. Entonces, por eso es que es uno de los más estudiados y por eso es que se demuestra que su consumo hasta el momento sigue siendo seguro. El estatus regulatorio, pues la JSFA, la OMS, la FAO, la FDA y aquí en México la COFEPRIS lo avalan. Está utilizado en más de 100 países y tiene una estabilidad excelente en productos secos. Soporta altas temperaturas por periodos muy cortos. El aspartame también se conserva bastante bien en envases cerrados y si es que están protegidos de la luz y la humedad. Su uso puede ser humano solo o en alimentos ya procesados, como les comentaba anteriormente, en bebidas, por ejemplo, que lo encontramos mucho. La evidencia que hay al respecto de las personas que viven con diabetes, pues principalmente no se tuvo efectos adversos en los niveles de glucosa en cuanto se consumió. En cuanto a la evidencia que hay de niños y embarazadas en el consumo del aspartame, se encontró que es apto para el consumo humano y seguro para todo tipo de población. Lo que sí es importante es evitar su consumo en personas que son fenilcetonúricos, principalmente por lo que les comentaba del metabolismo de este aditivo. El que sigue, con el que vamos a continuar, serían los glucósidos de esteviol. Fue descubierto desde 1899, o sea, es bastante antiguo y la intensidad del dulzor puede llegar a ser de 200 a 400 veces más dulce que el azúcar. En realidad, cuando nos referimos a los glúcidos de esteviol, estamos hablando del polvito, no como tal de la plantita que todos conocemos como stevia. En realidad esto es un polvo blanco cristalino y sin olor, que también muestra buena sinergia en combinación con los edulcorantes no calóricos y también con edulcorantes calóricos. Es soluble en agua y puede tener un ligero sabor amargo. Su IDA es de 0 a 4 miligramos por kilogramo de peso corporal. Como les mencionaba, cuando hablamos de glúcidos de esteviol, no estamos hablando como tal de la plantita. En realidad esta plantita que conocemos se llama Stevia rebaudiana bertoni. Y de ahí es de donde salen los glúcidos de esteviol, que pueden ser esteviocidos o rebaudocidos de diferentes tipos. En este caso aquí tengo el A, pero también hay B, C y D. El metabolismo de los glúcidos de esteviol es que principalmente son absorbidos en el colon y se eliminan por las heces y la orina. No hay evidencia de que sean acumulados por el cuerpo. En cuanto a su toxicidad, tampoco se ha demostrado ningún efecto adverso ante su consumo. Y como se pueden fijar, pues los principales países u organizaciones lo manejan como seguro. En más de 70 países se utiliza. Por ejemplo, aquí podemos ver que COFEPRIS lo avala, quiere decir que aquí en México no hay ningún problema para su consumo. La FAO, la OMS, en Nueva Zelanda, en Europa, en Estados Unidos, todos estos países se puede consumir libremente este producto. Ahora sí les quiero hacer un comentario. La FDA sí menciona dentro de sus estatutos que lo que avala son los glúcidos de esteviol, que como les mencioné es el polvito blanco. Sin embargo, al menos en Estados Unidos, la plantita como tal no está autorizada para el consumo dentro de ese país, solo el polvito blanco, que es lo que les mencionaba. En cuanto a su estabilidad, pues tiene un amplio rango de temperaturas y soporta altas temperaturas por poco tiempo, o sea que para cocinar no es tan buena opción. La conservación es de 2 a 3 años a temperatura ambiente. Su uso puede ser humano, ya sea solo o en alimentos procesados o en productos farmacéuticos. En cuanto a la evidencia que existe en el consumo de estos productos en personas que viven con diabetes, pues tampoco produjo cambios dentro de la homeostasis de la glucosa. Quiere decir que tampoco nos genera ningún problema
en las personas que viven con diabetes. La evidencia que existe en niños y en embarazadas, pues también se encontró que es apto para el consumo humano en cualquier tipo de poblaciones. Es importante comentarles que los estudios científicos que se realizan de estos productos no se hacen como tal, al menos en mujeres embarazadas o en niños, sino que se utilizan animalitos, por ejemplo en el caso de las embarazadas, se utilizan animalitos que están embarazadas para poder realizar estas pruebas. No sería ético que se hicieran este tipo de estudios en mujeres embarazadas. Eso sí es importante que lo comentemos. Cuando hablamos de sucralosa, nos referimos a que ya tiene también bastante tiempo en el mercado. Fue descubierto en 1976. Su intensidad de dulzor es hasta 600 veces más dulce que el azúcar. También es un polvo blanco, un ligero color amarillo, tipo color hueso. Es cristalino y sin olor. También es soluble en agua, lo que lo hace también de bastante ayuda para las bebidas que la utilizan en su composición. Su IDA es de 0 a 15 miligramos por kilogramo de peso. El metabolismo de la sucralosa pues principalmente no es absorbido fácilmente por el tubo digestivo, sino que el 85% se va a eliminar por medio de las heces fecales. Su toxicidad pues no se ha demostrado ningún efecto adverso ante su consumo y se utiliza en más de 100 países. Si se fijan, en Estados Unidos está regulado, también a nivel mundial, y aquí en México pues por supuesto que también lo están avalando. De hecho, cuando revisen toda la presentación completa se van a dar cuenta que la gran mayoría de los edulcorantes no calóricos que están en la presentación están avalados por COFEPRIS. Quiere decir que no tenemos como mucho criterio aquí en México para los estatutos de la regulación de estos productos. En cuanto a su estabilidad, pues tiene un amplio rango de temperaturas, es decir, que también es estable al calor. Por eso es que se puede utilizar incluso para cocinar o para hornear. Su conservación es de al menos de 2 años, sin embargo, tiene que estar a temperatura ambiente para que pueda alcanzar este tiempo. El uso también es humano, puede ser solo o en alimentos procesados que ya lo traigan. La evidencia que hay en las personas que viven con diabetes tampoco tuvo efectos adversos a nivel de la glucosa y en niños y embarazadas también es apto su consumo. Estos son algunos ejemplos en cuanto a los edulcorantes no calóricos que se utilizan como sustitutos de azúcar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de stevia, tenemos a la sacarina, que por ejemplo de los más conocidos aquí pues es el Sweet and Low. Tenemos a la sucralosa, la más conocida aquí en México es Splenda. Y tenemos también aspartame en otro que sería el Equal, que también lo vemos distribuido aquí en México. También me gustaría comentarles acerca de los polioles. Los polioles se caracterizan por ser menos dulces que el azúcar, excepto el xilitol. Sin embargo, los polioles son de gran importancia para la elaboración de los productos bajos en calorías. Si bien los polioles no son un producto artificial, es importante tomarlos en cuenta porque se utilizan en combinación con los edulcorantes no calóricos, tanto para realzar el sabor como para dar textura y volumen, que es algo de lo que carecen los edulcorantes no calóricos. Recordemos que cuando realizamos algún tipo de platillo o algún alimento que lleva azúcar, el azúcar no solo va a aportar ese dulzor, sino que nos está regalando también mucha textura y mucho volumen. Y cuando lo reemplazamos por un edulcorante artificial, a veces perdemos esa consistencia. Por eso es que los polioles son de gran ayuda en este tema, porque nos van a aportar muy pocas calorías y sin embargo sí nos van a dar una mayor cantidad de volumen. Algunos ejemplos de polioles son los siguientes: eritritol, maltitol, isomalta, lactitol, manitol, sorbitol y xilitol.
Y bueno, aquí en las imágenes podemos observar algunos de los productos que se realizan con los polioles, como pueden ser gomas de mascar o las típicas gomitas. Como información adicional, es importante comentar que los estudios científicos que se han realizado hasta el momento no nos permiten concluir que el uso de edulcorantes no calóricos puede estimular el apetito o que afecten los mecanismos de hambre o saciedad. Todavía falta mucha investigación que nos demuestre que este tipo de productos nos pueden provocar este tipo de situaciones. Sin embargo, ya en el momento ya existen algunos estudios en donde sí nos demuestran que los edulcorantes no calóricos pueden llegar a estimular el cerebro muy similar a lo que haría el azúcar. Por eso es que en muchas ocasiones escuchamos de que los edulcorantes no calóricos pueden generar la misma respuesta que el azúcar. Sin embargo, aún no podemos concluir 100% en que esto sea real. Todavía hace falta mucha información y hacen falta muchos estudios para poder concluir en este término. El consumo de edulcorantes no calóricos en personas que viven con diabetes hasta el momento no ha demostrado ningún efecto significativo en el control glucémico, niveles de glucosa o lípidos en sangre. Es decir, si consumimos un producto con edulcorante no calórico, de ninguna manera significa que con eso vamos a llegar a un control glucémico. Recordemos que tenemos que considerar a los alimentos como un todo. No nada más vamos a considerar el azúcar. Lo que eleva la glucosa, ya lo hemos platicado, pues al final de cuentas terminan siendo el carbohidrato en total, ¿sí? Entonces el azúcar solo es parte de ese carbohidrato. Si reemplazamos el azúcar por el edulcorante artificial, probablemente el alimento siga teniendo carbohidratos. Por eso es importante no dejarnos guiar ni apantallar por todas estas etiquetas de productos light o productos especialmente desarrollados para personas que viven con diabetes, porque mucho de lo que hacen estos productos simplemente es erradicar el azúcar y cambiarla por un edulcorante artificial. El uso de edulcorantes no calóricos puede ser benéfico en el proceso de la pérdida de peso, asegurándonos de reemplazar los alimentos altamente calóricos por los de menor cantidad de calorías. Es decir, si me voy a comer un pastel light y por eso ya voy a creer que no voy a subir de peso, pues es un error total. Recordemos que los productos con edulcorantes no calóricos van a llegar a tener quizás una menor cantidad de calorías. Sin embargo, no por eso podemos abusar en la cantidad del alimento que vayamos a consumir. Si reemplazamos el producto con menos calorías por el original, quizás sí nos podamos ver beneficiados en la pérdida de peso. Sin embargo, recordemos que esto no lo es todo. Tenemos que llevar un plan de nutrición adecuado con las cantidades y las porciones necesarias para nuestro cuerpo. Conclusiones de esta sesión. 1. A pesar de tener años en la industria alimentaria, el uso y consumo de los edulcorantes no calóricos sigue siendo muy polémico. 2. Existe una gran cantidad de información que circula principalmente en las redes sociales. Por lo general, carecen de sustento científico, creando especulación, mitos y desinformación a su alrededor. Y 3. Es importante ser críticos y analíticos ante la información científica y así crear una postura ante la recomendación de estos productos. Me despido de ustedes agradeciéndoles su atención. Muchas gracias.